Quiero glorificar el nombre del Señor. Creo que pudo observar, pues, que estuvo aquí desde el principio, durante el tiempo de la adoración, que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y tenemos un nuevo grupo de danzores que están danzando para la gloria del Señor. Todos los hombres y muchachos sienten ese llamado, están invitados a incorporarse al ministerio. Le dé la pena, sacuda la vergüenza, porque es para el Señor. Entonces, si usted es de los llamados, acérquese a la hermana Silvana, hable, incorpórese al ministerio de los danzores para Cristo, para la gloria del Señor. Quiero reforzar lo que se habló de los anuncios, especialmente lo que tiene que ver con las 48 horas de oración y lo que tiene que ver con el ayuno. Las 48 horas de oración que empieza mañana y que están buscando para anotarlo, y cuando usted sale le van a preguntar si se va a anotar o no se va a anotar. Eso es una cadena de oración. Usted se anota para orar en un determinado horario, una hora, y durante esa hora usted va a traer delante del Señor las peticiones que se le están indicando. Usted no va a usar esa hora para su oración personal. Su oración personal usted la coloca en otro horario. Usted va a usar esa hora para incorporarse como equipo de la iglesia, como un conjunto de creyentes, a las peticiones que se están haciendo delante de la presencia del Señor. Luego, el fin de semana que viene, que tenemos el ayuno congregacional. Recuerden que el ayuno congregacional es un megaculto, vamos a llamarlo así. Comenzamos a las 9 de la mañana, el tiempo estipulado para terminar a las 3 de la tarde, aunque pudiera ser más de acuerdo como el Señor se mueva, y vamos a estar en ayuno ese día, por eso se llama ayuno congregacional. El tema del ayuno, conociendo el corazón de Dios. Va a tener como pastor, predicador invitado, el pastor David Urelia. Le digo eso del horario porque si usted va a invitar a alguien que no conoce al Señor, usted tiene que decirle a dónde lo está trayendo. Mire, esto es lo que hacemos en un día como este, esto lo hacemos 3 veces al año. Si la persona quiere venir a sabiendas pues de la invitación que se le ha hecho, usted se lo trae, pero si no, busque otro domingo para invitar a los que no conocen al Señor, de manera tal que estemos en la misma página y no se sientan como que asombrados al venir a una actividad que no es la actividad regular, más bien una actividad interna de la iglesia, porque estamos todos en ayuno. La dirección del ayuno la hemos querido poner, como lo hemos hecho todo este año, en función de Venezuela. Estamos orando y ayunando por nuestra nación. Creemos firmemente lo que nos dice la palabra. Bueno, se lo dijo al pueblo de Israel. Le hablaba al pueblo de Israel, le dijo que lo iba a llevar cautivo. Y con respecto a ese cautiverio, le digo, tú vas a procurar la paz allí donde estés cautivo. Porque la paz de ese lugar va a ser la paz tuya. Si eso es una orden para aquellos que iban a una tierra que no era de ellos y donde estaban en cautiverio, cuanto más para nosotros que estamos en nuestra propia tierra donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha puesto. Así que es nuestro deber como iglesia ponernos en la brecha para clamar, ayunar y gemir por nuestra nación, para que el Señor no solo la bendiga viéndolo de una perspectiva secular, monetariamente, etcétera, etcétera, no, especialmente que la bendiga con almas convirtiéndose al Señor. Ese es el tesoro más importante que podemos tener. Así que vamos a comenzar un ayuno, 3 días de ayuno. No es una cadena de ayuno. No es que usted se anote el viernes, el otro el sábado, el otro el domingo, porque se supone que el domingo estamos anotados todos automáticamente porque es un ayuno congregacional, donde todos los que somos parte de la congregación ayunamos. Pero queremos reforzar eso con 3 días de ayuno. Es decir, que ayunamos viernes, sábado y domingo. No es una cadena, es que vamos a ayunar durante 3 días. Ese ayuno de 3 días usted lo va a hacer de esta forma. Si usted es así fuerte y robusto como yo, usted puede ayunar por 24 horas. Es decir, por decirles algo, se desayunó el viernes, no vuelve a comer más nada, solamente toma agua, hasta el día siguiente se desayuna el sábado. Luego se desayuna el domingo y finalmente se desayuna el lunes para completar los 3 días. Pastor, eso no me gusta. A mí me gusta que cuando termino el ayuno congregacional ando buscando dónde meterme para comer porque estoy desesperado. Bueno, entonces comienza a ayunar desde el jueves. Almuerza el jueves, almuerza el viernes, un día de ayuno, almuerza el sábado, 2 días, y el almuerzo del domingo no se sale en medio servicio de almorzar, sino que cuando termina el servicio, pues puede ya comer sus 3 días de ayuno por Venezuela. Pastor, no soy tan fuerte y tan robusto, mira, a mí me da llegue, me da mareo, me da pica pica.
Bueno, entonces haga 12 horas de ayuno. Desayune el viernes y cena el viernes. Y hace 12. Y lo digo así de esta forma, ¿no? Porque a veces sucede cuando lo planteo se puede hacer de 12 horas, pastor. Yo puedo entonces ceno, duermo 12 horas y cuando me despierto desayuno, hice un ayuno de 12 horas. No. La idea es saltar una comida. Esa es la idea del ayuno. Entonces, hágalo de 24, hágalo de 12 horas, pero hágalo. No ayunamos por el mero placer de ayunar o porque esa fue una idea fantástica que se nos ocurrió. El Señor nos manda a ayunar. El Señor le dijo a los fariseos: viene el día que el novio les será quitado. Cuando el novio les sea quitado, mis discípulos ayunarán. Entonces, para nosotros se convierte en un mandato mientras aguardamos la venida de nuestro Maestro, orar, ayunar y vigilar. Y particularmente pues el fin de semana que viene va a estar bien nutrido pues desde esa perspectiva, porque el viernes de la noche vamos a estar vigilando acá en el local de la iglesia. Todos están invitados para el día viernes a partir de las 9 de la noche. Vamos a estar en vigilia hasta las 6 de la mañana. Dicho eso, amados, vamos a orar. En la oración vamos a colocar a 2 de los diáconos de la iglesia, pasando por una situación con su vivienda, así que vamos a orar por ellos. Y familiar de nuestro hermano César Castillo, de la alabanza, enfermo, descubrieron algo, pues vamos a decir que así de repente los médicos le dan solamente 3 días de vida, así que vamos a orar. Quiere ir a visitarlo pues para que el Señor utilice a César y pueda hablarle a su tío. Si esta palabra de los médicos concuerda con lo que Dios ha decidido, porque finalmente vida y muerte están en las manos del Señor, que Él pueda hablarle y ministrarle palabra que le ayude a conocer a Cristo y pueda venir a los pies del Señor. Si los hermanos que están allá en la parte técnica, Frank, pueden quitarle un poco la reverberación que tiene esto. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia, agradecidos, Señor, por este domingo en que estamos acá reunidos, rogándote, Señor, que tú abras nuestros oídos para que podamos entender tu palabra y podamos comer de ella, que la palabra no vuelva a ti vacía, que haga el efecto en nuestros corazones en conformidad con el propósito que le envías. Yo te ruego también, mi Jesús, que atienda, Señor, nuestro ruego y clamor en función de las necesidades pues, que se presentan. Este par de diáconos de la iglesia que se han enfrentado a una situación inesperada ahí con su vivienda. Y ayúdales, Señor, para que puedan resolver en conformidad contigo. Reprende, Señor, todo intento del maligno de querer venir. Ahorita oramos por ellos, Señor, pero en contra de nosotros en general, para hacernos desmayar, para hacernos desistir, Señor, para hacernos flaquear. Que podamos, Señor, estar firmes en ti. Ayúdale, Señor, a ellos en esta hora para que puedan visitarlos, Señor, con firmeza de lo alto. Y también queremos poner a este familiar de nuestro hermano César para que tú le ministres, Señor, conforme a tu potencia y conforme a tu poder. Si eso que los médicos han dicho es cierto, si eso es voz tuya, Señor, César, mi Dios, pueda ser usado por ti para que esa alma pueda conocerte y no parta de este mundo sin antes haber rendido su vida hacia ti, Señor. Pero si no es así, Señor, si lo estás probando, igual, Señor, venga a tus pies, pero que pueda ser sanado, para que glorifique tu nombre, Señor, y testifique de tu poder, que no ha decaído ni decaerá. Ahora estamos en tus manos, Señor. Bendícenos y pasea por medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de la supremacía del Espíritu. Todavía siento que hay un boom detrás, no sé si está Vanessa. Creo que repito.
Dios. Todo en vivo, mis amados. Vamos a hablar de la supremacía del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en octubre, la última vez que me tocó predicar, hablamos de la supremacía de la palabra. Y esto pudiera parecer contradictorio, ¿no? Porque se entiende cuando hablamos de supremacía, es que algo está por encima y no hay más nada por encima de eso, ¿no? Sin embargo, yo les mencionaba que debe concebirse nuestra vida como cristianos como si fuéramos un ferrocarril de esos de antes, ¿no? Que iban sobre dos rieles. Es necesario que esos dos rieles vayan en paralelo y estén nivelados para que el tren marche bien. Desde esa perspectiva nosotros podemos considerar para nosotros como cristianos que uno de esos rieles es la palabra y el otro riel es el Espíritu Santo. Ambos deben estar en paralelo y nivelados para que nosotros como cristianos podamos marchar bien. Por eso entonces hace unas 4 o 3 semanas atrás hablamos de la palabra, la supremacía de la palabra, y quedó pendiente hablar ahora de la supremacía del Espíritu Santo, porque cada uno de ellos cumple un rol y debemos entender el rol que cumple y vivir en conformidad con ese rol. El haber escogido también esto de esta forma, primero hablar de la supremacía de la palabra para después hablar de la supremacía del Espíritu Santo, no fue tampoco un objeto así al azar, porque si bien es cierto que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu se sujeta a la palabra. Y aunque él tendría, vamos a decir, toda la potestad de actuar fuera de ella, porque algo así como cuando usted diseña algo, cuando usted crea algo, necesariamente usted está por encima de eso porque usted es su creador. El Espíritu inspira la palabra, pero a su vez se sujeta a la palabra de manera tal que si él no la vivifica, la palabra no tiene efecto. Pero cuando vemos su actuación, él por propia voluntad se ha limitado a esto que está acá y nos permite a la hora de evaluar, a la hora de juzgar, determinar esto viene del Espíritu y esto no viene del Espíritu, porque el Señor nos marca la pauta de la palabra. Dicho eso, mis amados, yo quisiera que ustedes, como les dije, pues si ya buscó en su Biblia Romanos 8, si no la trajo va a aparecer en pantalla, leamos 2 versículos de ese capítulo, Romanos 8. Primero que vamos a leer es la parte final del versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos 2 versículos nos sirven para reafirmar el título de la prédica, la supremacía del Espíritu. Si usted piensa que usted es de Cristo o de la iglesia, porque asiste a la iglesia, porque sirve en la iglesia, porque es uno de los líderes de la iglesia, o porque es el pastor de la iglesia, déjeme decirle que su medida está totalmente fuera de lugar. Usted es de Cristo porque tiene el Espíritu de él. Usted no es de Cristo porque viene a la iglesia. Usted no es de Cristo porque sirve en la iglesia. Usted no es de Cristo porque es uno de los líderes de la iglesia. Usted ni siquiera es de Cristo porque es el pastor de la iglesia. Usted es de Cristo porque el Espíritu de Cristo está en usted. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No importa que vengas a la iglesia, no importa que sirvas en la iglesia, que lideres la iglesia o que pastorees la iglesia, si lo haces sin su Espíritu, si no tienes el Espíritu, si no tengo el Espíritu, no soy de él. Y por otro lado, me dice, solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que ambas cosas tienen que concordar. Yo debo tener el Espíritu, y de eso vamos a hablar el día de hoy, pero tengo que ser guiado por el Espíritu también. Yo tengo que tener el Espíritu, porque si no tengo el Espíritu no soy de él,
Pero también tengo que ser guiado por Él, porque si no soy guiado por Él, no soy su hijo. Así que aquí hay una dualidad que tenemos que entender y movernos y caminar en función de ella, porque el Espíritu tiene supremacía. El Espíritu está por encima. El Evangelio no nace ni lo puedo practicar de mi voluntad, sino por el Espíritu. El Espíritu de Dios debe gobernar nuestra existencia, morar en nosotros, para que nosotros podamos decir: yo soy de Él, yo le pertenezco a Él, yo camino con Él, y estar seguro de las cosas que Él promete que vamos a recibir todos los que somos de Él. Vamos a trabajar en esas dos direcciones hoy. En la primera de ellas, hablar acerca de cómo vamos a tener el Espíritu de Cristo. Y en una segunda oportunidad, ya va a ser cuando estemos en el parque, ¿no? Porque también vieron el anuncio de la celebración de Navidad. Anote esa fecha, no se lo olvide, 14 de diciembre. No vamos a estar acá en la iglesia, vamos a estar en el parque. Para que no venga acá y piense: wow, no sé, la iglesia se mudó, se la llevó el Señor o algo así. Vamos a estar en el parque, anote. Porque todos los años nos pasa lo mismo, alguien se presenta acá. Ay, yo no sabía. Y ese día, pues, entonces hablaremos de esta otra parte acerca de la guianza del Espíritu. Cuando pensamos en esto de si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, quizás el primer pensamiento que nos viene a la mente tiene que ver con ok, entiendo que no tengo su Espíritu, estoy aquí viniendo a la iglesia, a lo mejor sirviendo en medio de la iglesia, pero puedo reconocer que su Espíritu no está en mí, no lo tengo, no soy de Él. Necesito saber dónde compro eso, dónde lo consigo, dónde lo adquiero, porque tengo que tenerlo. Si no lo tengo, no soy de Él. Y aunque está desarrollado así de esa forma, no se trata tanto de nosotros tener el Espíritu, realmente es el Espíritu el que nos tiene a nosotros. Entonces no es algo realmente que tú puedes ir y adquirir, dónde lo compro, dónde lo consigo, dónde lo adquiero, sino que tiene que haber otra manera, su manera, que determina exactamente qué es lo que Él quiere decir con esto de que si alguien no tiene el Espíritu, no es de Él. Y quisiera invitarte a que leyeran conmigo en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7. Voy a leer versículos 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Comenzando su ministerio, el Señor sube a Jerusalén a una de las fiestas donde todos los judíos tenían que subir, y estando en ese último día de la fiesta se levantó y anunció a gran voz: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando el evangelista nos reporta esto, acto seguido explica qué fue lo que el Señor quiso decir. Si usted no conoce la Escritura, como se suponía la conocían los judíos que estaban ahí reunidos, quizás usted no tome en cuenta que cuando Él dice, como dice la Escritura, está mandando, ordenando: busquen la profecía de Ezequiel y vean acerca del río de Dios que emana de la ciudad de Dios. Entonces el evangelista nos explica y nos dice: esto digo del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, hablando entonces del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. Porque el Espíritu Santo aún no había venido a la usanza de como ha venido ahora, porque Él, el Señor, no había sido glorificado. Entonces aquí uno puede ver, el que cree en Él,
en el Señor, porque Él es el que dice: el que cree en mí va a recibir el Espíritu de Dios. Entonces no es algo que yo puedo comprar, que yo puedo adquirir, es algo que Él me otorga, es algo que Él me da. Yo creo en Él, y en ese creer en Él, Él viene y me otorga su Espíritu. El que cree en mí recibirá el Espíritu. Así que quizás lo que uno pudiera preguntarse, bueno, ¿en qué se va a referir creer en Él, no? Y voy a disertar sobre eso un poquito, pero quisiera realzar esto de recibir. Cuando se trata de recibir, es algo que Él da entonces, y Él lo va a dar por la sencilla razón de que a Él le place darlo. Quiero que pienses un poquito, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te fuiste para la playa? ¿Por qué no te fuiste a correr maratón esta mañana y después entonces te fuiste a hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué no estás durmiendo aún, descansando de toda una semana de trabajo? Alguno quizás se levanta y me dice, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso estoy aquí. Estoy cumpliendo con el Señor me manda a congregarme. Y tienes razón. Pero te quiero decir una cosa. No estarías cumpliendo la voluntad del Señor si el Señor antes no te hubiese llamado. Ninguno de nosotros está aquí, ni siquiera los invitados que tenemos el día de hoy, por otra razón que no sea el Espíritu Santo de Dios les ha convocado. Y hemos escuchado la convocatoria del Espíritu Santo de Dios. Los que no están aquí o en cualquier otra iglesia local congregándose, están haciendo cualquier otra cosa un día domingo, que es el día del Señor, no han recibido esa convocatoria de parte del Espíritu Santo. Y esto te lo digo para que entiendas que tenemos que ser agradecidos y valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor nos ha llamado, nos ha mirado los ojos y nos ha llamado. El Señor ha mencionado nuestro nombre y tenemos que estar agradecidos. Porque hay cualquier cantidad de gente allá afuera con la que el Señor no hizo eso. Y antes de que nos levantemos para reclamarle al Señor, te recomiendo que leas Romanos 9, donde el Señor dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Él ha decidido tener misericordia de nosotros y por eso nos ha convocado. Él ha decidido tener misericordia de nosotros y por eso nos ha llamado. La respuesta a ese llamado tiene que ser creer. Y si yo creo, voy a recibir el Espíritu. Y si recibo el Espíritu, soy de Él. Porque solamente los que tienen el Espíritu son del Señor. De alguna manera vamos viendo cómo todo se va conectando. Y vuelvo entonces a la pregunta que hice al principio. Yo inquiriría a propósito de esto de creer en Él, ¿no? El que cree en mí, yo quiero recibir el Espíritu, yo quiero ser del Señor. Si para recibir el Espíritu tengo que creer en Él, ¿qué quiere decir esto de creer en Él? Un historiador serio te diría o te dirá: sí, yo creo que Jesús existió. Hay suficientes pruebas históricas para demostrar que Él existió. No hay suficientes pruebas históricas, por ejemplo, para demostrar que Arturo de Camelot existió. Algunos afirman que es así, lo presentan como parte de la historia británica, pero históricamente hablando no hay suficientes documentos o pruebas para decir que ese señor existió. Pero de Jesús sí hay. No solamente los evangelios, otros hombres que vivieron en la época, historiadores famosos como Josefo, historiador de los judíos, que escribió las antigüedades de los judíos, la guerra de los judíos y otros cuantos libros, testifica en sus libros a propósito de Jesús de Nazaret. Y de la misma manera otros hombres, otros historiadores seculares también dan testimonio de la existencia de Jesús. Así que el historiador pudiera tranquilamente decir: yo creo en Jesús, pero ¿qué es lo que creo de Él? Creo que existió. Así que este vocablo creer tiene que estar orientado en otra dirección, que la palabra de alguna manera me tiene que determinar
para yo poder definir con claridad qué es lo que el Señor me está diciendo. Y cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Esto, mis amados, porque Pablo le dice a los hermanos de Roma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque por la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Eso está antecedido por un versículo cuando Pablo dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Amén. Allí el apóstol le explica a los hermanos de Roma el misterio de la salvación y cómo actúa. Interesante la exposición a los hermanos de Roma, porque yo no voy a decir necesariamente todos, ¿no? Pero el razonamiento romano era un razonamiento de orden lógico, muy preciso y encomiable de alguna manera. Tanto es así que han pasado cualquier cantidad de años, y los que son abogados aquí en medio de nosotros saben que eso es materia obligatoria de todos los pensos de derecho. Hay que estudiar derecho romano y ver cómo funcionó y cómo razonaron y cómo pensaron, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Pablo, cuando les dirige la carta, si usted lee la carta a los romanos, una carta concienzuda, bien escrita, una cosa detrás de la otra, siguiendo una lógica impresionante, viene y les dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Y al buen entendedor pocas palabras bastan, porque entiende, no depende de mí, depende del Espíritu. Cuando nosotros hacemos la invitación aquí a las personas para recibir al Señor y pasan acá adelante, invitamos a recibir al Señor, pero somos cuidadosos de explicarle: mira, esto no es ninguna fórmula mágica, no es ninguna abracadabra, porque yo te voy a escuchar confesando que Jesús es el Señor, pero yo no veo tu corazón para saber si realmente tú crees que Dios le levantó de los muertos o no. Eso lo ve el Señor y lo mide el Señor. Y si las dos cosas coinciden, la confesión que sale de tu boca y lo que tu corazón cree, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti y vas a ser salvo. Porque el único que te puede salvar es el Espíritu Santo de Dios. Así que se combinan dos cosas. Porque tú puedes decir: Jesús es el Señor. Y quizás entender en medio de esta cultura occidental es que, bueno, mira, ¿cómo no decirle Señor? Tiene 2000 años, es el Señor Jesús, obviamente, ¿no? Si hay alguien que vemos entre nosotros más viejo que nosotros, el Señor Rodríguez, el Señor Pérez, el Señor Díaz, ¿cómo no decirle Señor Jesús? No, pero es que no se refiere a eso. Se refiere a Señor como el jefe, el que manda. Señor Jesús, Él manda, yo obedezco. Y entonces mi discurso tiene sentido. Si yo digo Jesús es el Señor, pero yo no hago lo que Él me manda, eso solamente es pura palabrería. Y luego tiene que conectarse, coincidir con mi corazón, donde creo que Dios le levantó de los muertos. Es decir, creo que Él resucitó. Gloria a Dios. Amados, ahí déjenme decirle algo. Yo no sé si está entendiendo y me está escuchando. Si el Señor no hubiese resucitado, usted y yo, aparte que estamos en una falsa doctrina, somos los hombres más dignos de conmiseración sobre la faz de la tierra. 1 Corintios 15, así está escrito. Si Jesús no resucitó, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero por causa de que ha resucitado, usted y yo estamos hoy aquí sentados, dándole gloria y honra a aquel que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y que gobierna toda la creación. La piedra angular de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor. La resurrección de nuestro Señor
Es la piedra angular de nuestro creer. Y por eso es tan importante, y Pablo le dice, usted tiene que creer con su corazón que Dios resucitó a Jesús. Y no está muerto, sino que vive. Y vive para siempre. Y se relaciona con nosotros. Principio del cristianismo no es una religión, es una relación viva con aquel que vive para siempre, que está sentado y que gobierna a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Si recuerdan la porción que leímos de Juan, decía, esto dijo acerca del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, porque el Espíritu Santo todavía no había venido, porque Él no había sido glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor? Cuando resucitó de los muertos. Porque murió como cualquier otro hombre y sus discípulos quedaron totalmente desanimados, desalentados. Pero 3 días después, la tumba no lo pudo retener. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y lo levantó. Y primero se presentó a sus discípulos en gloria. Y durante 40 días caminó en esa gloria junto con sus discípulos para después ser recibido arriba por el Padre. Y también en el salón del trono, según nos dice Apocalipsis 4 y 5, recibido en gloria arriba en los cielos. Amén. Esa es la piedra angular de nuestra fe. No es cualquier cosa. Ya de por sí, cuando la palabra me dice que eso pasa en tu corazón, yo no lo puedo ver a menos que el Espíritu me dé discernimiento. Como le dio el Señor discernimiento a Pedro a propósito de Simón el mago, y le dijo, veo que tu corazón todavía está en hiel de maldad. Porque el Señor le dio discernimiento a Pedro y pudo ver el corazón de Simón. Pero usualmente eso no va a suceder a menos que Dios tenga algún propósito en darnos un discernimiento como ese. Pero tiene que suceder eso dentro de nuestro corazón y Él tiene que verlo, porque si no la salvación no ocurre. No ocurre. No hagas un razonamiento lógico y digas, pero mire, yo confesé, yo creo en mi corazón. Tú me puedes decir que tú crees y yo no voy a poner eso en tela de juicio. Te voy a aplicar 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Si tú lo dices, así será. Pero te vas a presentar delante del juez y a él no lo puedes engañar. Porque si no crees de todo corazón, esto no sucede. La salvación, de acuerdo a lo que nos describe Ezequiel 36, es: Él viene sobre nosotros, nos lava con agua limpia de todos nuestros ídolos, de todos nuestros pecados, quita de nosotros el corazón de piedra, pone un corazón de carne, representando nuestra alma, nuestro nuevo yo, capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Viene también y nos pone un espíritu nuevo y culmina diciendo: eso no es suficiente. Voy a poner mi Espíritu Santo dentro de ti también, para que puedas luchar y combatir contra esa vieja naturaleza. Entonces esa porción por ninguna parte, eso es Ezequiel 36 del 25 al 27, no se ve por ninguna parte el cuerpo. Es que el Señor dice: es el cuerpo, lo tomé del polvo y va al polvo, y yo te voy a dar un cuerpo nuevo en la resurrección. Pero hay que luchar contra ese cuerpo y solamente lo vas a hacer con mi Espíritu Santo. Y cada vez que vemos y por donde nos metemos, vuelve a aparecer el Espíritu Santo, porque Él tiene supremacía. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Yo puedo también manteniendo este esquema de razonamiento lógico. Ok, ya leí. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Si creo en Él, voy a recibir el Espíritu. Debo creer que Él resucitó. Bueno, yo tengo las tres cosas, así que seguramente tengo el Espíritu y seguramente soy de Él. Al llegar a este punto, debo cuestionar en cuanto a la palabra creer. ¿Qué se refiere a creer? Fíjense que yo puedo entrar en yo puedo hacer del creer un simple acto intelectual. Ese sí es azul. Y puedo yo comenzar a cuestionar y decir: ¿quién dice que ese sí es azul? Bueno, mira, hace 800,000 años tú ni siquiera habías nacido y ya los hombres se pusieron de acuerdo acerca del espectro de luz para acá y todo lo demás. Este color es este se llama este se llama este. Y yo vengo hoy en día, cualquier cantidad de años después que ese acuerdo existió, y digo: ¿sabes qué? A mí no me gusta, yo no voy a llamar eso azul, yo lo voy a llamar de otro color. Y comienza un conflicto solamente a nivel intelectual. Y a lo mejor usted ve eso y piensa: bueno, no me cuadra mucho ese conflicto, pero piensa en otras cosas que vivimos. Una parte del mundo
mide en kilómetros. Y la otra parte dice, no me gusta kilómetros, yo medir en millas. Y pone otro punto de referencia y mide en millas. Y hacemos del elemento creer, lo elevamos a un determinado nivel, como que si fuera un simple acto intelectual que puedo definir por medio de razonamientos lógicos y por medio de demostraciones convincentes. Pero el elemento creer dentro de la Escritura no debe ser comprendido de esa forma. De hecho, nosotros podemos aplicar en lo que se refiere a la Escritura. Ponme la siguiente lámina, por favor. Esta ecuación que está aquí. Creer no es igual a un acto intelectual. Creer implica acción. En la Escritura, creer debe ser entendido como fe. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de la existencia de Cristo, aunque no lo veo. Y estoy cierto de que Cristo va a venir, porque lo dice su palabra. Eso es fe. Pero la fe, ese creer, tiene que no solamente verse por lo que yo digo, sino por lo que yo hago también. Porque fíjense lo que dice Santiago. Santiago 2, versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no tengo necesidad de anunciar que yo tengo fe. Mis frutos van a ir delante de mí y van a preceder, y no tengo que decirle a nadie que tengo fe. Se va a evidenciar que tengo fe, porque está conectado con la acción. Eventualmente les he contado una anécdota que se la voy a resumir porque ya muchos de ustedes se la saben. Tiene que ver con este equilibrista que le dice a la multitud que le escucha: ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado con esta carretilla sobre la cuerda floja? Y todo el mundo: sí, creemos que tú puedes hacerlo. ¿Quién se monta en la carretilla para pasar al otro lado? No, nadie. El que cree se monta en la carretilla, porque va acompañado con la acción. Cuando usted decide no montarse en la carretilla, usted lo que le está diciendo: yo no estoy muy convencido que tú vayas a llegar al otro lado, así que mejor no me monto. Porque si usted estuviera cierto de lo que se espera, usted sabe, bueno, yo me monto en la carretilla y te pongo una venda en los ojos y llegamos al otro lado. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y debe mostrarse esa fe por las obras. Entonces, cuando llegamos al evento, yo tengo que creer en su resurrección. No basta con que yo diga: sí, yo creo que Él resucitó. Mi vida tiene que ser en conformidad con esa resurrección. Mi vida no puede ser en conformidad con mi criterio, con mi justicia, con mi opinión o con mi parecer. Mi vida tiene que estar en conformidad con su palabra, porque la palabra es suprema, y su espíritu, porque el espíritu es supremo. La gente creyente que actúa conforme a su criterio, conforme a su opinión, invariablemente cuando usted los confronta con la palabra, le van a dar siempre la respuesta que dio el sumo sacerdote Elí cuando vino palabra de Dios por boca de Samuel y le dijo: tú has amado a tus hijos más que a mí, y no los has reprendido y no les has impedido que en el templo blasfemen mi nombre. Por cuanto has amado a tus hijos más que a mí, yo te desecho del sacerdocio, y el mismo día que tus hijos mueran, tú también vas a morir. Y el hombre, en lugar de tirarse arrepentido, buscando el perdón de Dios, solamente dijo: Dios es, haga lo que bien le parezca. Porque cuando estamos en nuestra propia opinión, en nuestro propio criterio, eso es lo que decimos: Él es Dios, Él me conoce, Él sabe mi corazón, seguramente tendrá misericordia de mí. Cuando la palabra declara algo que ya está escrito y que Él no lo va a echar por el desaguadero.
Por eso Santiago le decía, tú tienes fe, sin obras, yo te voy a mostrar mi fe por las obras. Nadie dijo que el evangelio era fácil. El mundo dice, no, eso es para la viejita cuando ya no tiene más nada que hacer, eso se va para la iglesia. No, amados, el evangelio es para valientes. Usted tiene que negarse a usted mismo. Algunos quieren hacerme discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No como yo quiero, Señor, sino como tú quieras. Yo no lo quiero así, Señor, yo no lo deseo así. Pero si tú quieres otra cosa para mí, eso es lo que voy a tomar y eso es lo que voy a hacer. Ese es el evangelio de Jesús. Y la rueda se sigue cerrando. Porque tú no puedes hacer eso sin el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Quiero que ustedes me permitan una licencia y voy a seguir como que si tuviera este razonamiento lógico. Leí el primer versículo, si no tengo el Espíritu no soy de Él. ¿Ok? ¿Cómo obtengo el Espíritu? Tengo que creer en Él. Si creo en Él, voy a recibir el Espíritu. Ok, ¿qué tengo que creer de Él? Tengo que creer que Dios lo levantó de los muertos. Y si creo eso, entonces soy salvo, el Espíritu viene sobre mi vida. Ahora, creer no es cualquier cosa, creer es tener fe. Y la fe no solamente se dice que se tiene, sino que se muestra con actos. Y tengo que mostrar actos de santidad, porque Él me manda que Él es santo, y como Él es santo, yo tengo que ser santo. Entendemos la santidad como que estamos separados, como que estamos apartados. Santo es separado del pecado, separado para Dios. Así que me aparto del pecado y ahora vivo para Dios. Y en esa línea de razonamiento que les estoy llevando, supóngase que usted, uno de estos virtuosos en medio de los seres humanos, que tiene una voluntad férrea. A lo mejor en medio del occidente no son demasiado conocidos, pero en el oriente hay muchos que los mientan iluminados, los faquires, los que no sé qué cosas, los ascetas, y tienen una voluntad férrea y aplican sobre sí mismos ciertas costumbres y ciertas aflicciones del cuerpo, que Pablo, cuando lo declara en la Escritura, dice quizás son notorias y son de alabar en medio de los hombres, pero no producen salvación ni tampoco conducen a la vida eterna. Entonces uno, frente a esta línea de razonamiento, se queda ponchado. Dice, bueno, pero entonces ¿qué es lo que tú quieres? Porque he venido haciendo una línea que creo que es bastante lógica, y he llegado a un punto donde me das un mandato y yo comienzo a cumplir con ese mandato, y sin embargo me dice, todavía no es suficiente. Y quiero explicarte la razón de por qué todavía no es suficiente. Todo lo que nace en nosotros no puede agradar a Dios. Amén. Todo lo que nace en nosotros no puede agradar a Dios. Por bueno que sea, en el momento que tú piensas que algo bueno que tú tienes te va a acercar a Dios, tú le estás diciendo a Dios, yo me puedo acercar a ti a través de esta buena obra. Y el Señor nos va a decir, la única manera que tú te puedes acercar a mí es a través de la sangre de mi Hijo. Pero no hay otra ruta, no hay otro camino que no sea la sangre de mi Hijo. Porque si tú te acercas a mí con buenas obras, tú no vas a conseguir el Dios de misericordia, tú vas a conseguir el Dios de justicia. Y la justicia de Dios no la satisface ninguna obra humana. Por buena que sea, por grande que sea, jamás podrá satisfacer la justicia de Dios. Debemos acercarnos a Dios a través de la sangre del Cordero, que es el único camino abierto para llegar a Él. No hay otro camino. Y por eso está ese otro versículo ahí abajo. Ese par de versículos los habíamos citado en la prédica anterior. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, véalo allí con el mayúsculo porque es el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, mis amados hermanos, volvemos otra vez al mismo punto donde iniciamos. Ok, entiendo, tengo que tener tu Espíritu para hacer de Él. El Espíritu lo recibo por creer en Él, por creer en su resurrección. Debo creer con fe, es decir, mostrar acciones, pero esas acciones tienen que nacer en el Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque usted y yo, mis amados, tenemos una enfermedad en este cuerpo que se llama pecado. Una enfermedad mortal, terrible, que heredamos de nuestros padres y no podemos excusarnos de ella. Y la única manera que podamos vencerla es a través del Espíritu Santo. Así que alguien pudiera preguntarse, bueno, cuando llegaste a este último punto, pastor, me dejaste ponchado porque ya venía como que emocionado por los frutos, los voy a conocer, y ahora me dice que puedo dar frutos fraudulentos. Es decir, que puedo estar haciendo lo que se supone que tengo que hacer y que como no nace en el Espíritu, entonces no sirve. ¿Cómo lo reconozco? Cuando estos frutos se dan y no es por el Espíritu, eso produce en el hombre orgullo, produce en el hombre soberbia, produce en el hombre autojustificación. ¿Cómo ustedes no van a poder, recuérdense, sin vergüenza? Miren, mami, que yo sí puedo. Y ya usted sabe, ese hombre está envanecido, ese hombre está ensoberbecido. Soberbia, que es un orgullo desmedido, desde la perspectiva espiritual, lo que quiere decir es: yo me puedo manejar sin Dios. Yo puedo ser mi propio Dios y gobernar mi vida y tomar mis decisiones. Y ahí yo me cuadro con Él y Él me va a entender. Mientras que aquel que hace esto por el Espíritu, después que ha hecho todo por el Espíritu, entiende que no ha hecho nada especial, no ha hecho nada del otro mundo, sino lo que se supone que tenía que hacer y lo que el Espíritu le había dado fuerza para que hiciera. Así que se plega a la declaración de Jesús cuando dice: después que hagas todo lo que tienes que hacer, declárate siervo inútil, porque no has hecho más nada, sino lo que tienes que hacer. Porque nace en el Espíritu, se mueve en el Espíritu y termina en el Espíritu. Porque el Evangelio todo es hecho por Él, para Él y por Él. No, nada, mis amados. Y tiene que ser así. Y usted y yo hoy, que estamos viviendo en una época que podríamos denominar la época de la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, lea el mensaje de la iglesia de la Odisea, vea una iglesia envanecida que dice: yo veo, yo siento, yo tengo mucho, y el Señor le dice: tú no te das cuenta que eres pobre, desventurado, estás desnudo, estás ciego, porque no has apuntado bien. Has apuntado a un reino de la carne. Somos hijos del rey, vas a ser millonario, vas a tener aquello, vas a tener lo otro, vas a vivir así, vas a vivir asado. Y el Evangelio dice toda otra cosa. Aquí no estamos en casa, vamos a casa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, usted va a padecer persecución, pero el Señor va a estar con usted y lo va a fortalecer. Porque vamos a casa, no estamos en casa. Y en la medida que se acerca el tiempo de la venida del Señor, que óigame, está cada vez más cerca. Está cada vez más cerca. 2 o 3 semanas atrás, casi que me caigo para atrás como condorito cuando leo declaraciones de uno de los ministros de Israel. No porque sea ministro de Israel, el asunto es que en la cúpula nunca se habla de eso. Ya estamos cansados de la mezquita en el templo de la Explanada. Tenemos que derribar esa mezquita para construir el tercer templo. Rápidamente salió el primer ministro diciendo: esas son declaraciones personales, eso no es el sentir del gobierno. Pero ya lo dijo, eso se está moviendo ahí entre ellos, que son los altos jerarcas del gobierno. Y nosotros sabemos, la Escritura dice que antes del tiempo del fin el tercer templo tiene que ser construido. Así que cada vez está más cerca. Y en la medida que está más cerca, el diablo viene con mayor fuerza. Apocalipsis capítulo 12. Y el diablo descendió con mayor fuerza, sabiendo que le quedaba poco tiempo para tratar de destruir a los hombres y conducirlos al lugar que es de Él, no de los hombres. El infierno no fue construido, diseñado o creado por causa de nosotros, sino por causa de Él.
Y usted y yo entonces tenemos que practicar lo que también dice Apocalipsis: el que sea santo, santifíquese más todavía. Porque ese es el consejo bíblico y solamente se puede hacer con el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Yo voy a aprovechar, voy a hacer, como le dijo Abraham al Señor cuando intercedía por Sodoma. Y le lanzó la primera bola ahí con 50, ¿no? Como el Señor dijo que sí, le dijo: bueno, perdóneme mi Señor si sigo hablando, pero ya que tomé fuerza para hablar, voy a seguir hablando. El primer acto de fe que usted tiene que hacer es bautizarse. Si usted no se ha bautizado, cualquier cristiano puede poner en tela de juicio su fe, porque ese es el primer mandato: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El primer testimonio público que usted da de que yo me he identificado con Cristo en su muerte para de aquí en adelante vivir en su resurrección es el bautismo en agua. Y usted tiene que decidirlo de su propia cuenta. Usted tiene que decidir bajar a las aguas. La Iglesia Católica y la Iglesia Luterana practican el bautismo de infantes, pero no lo pueden justificar bíblicamente. Porque bíblicamente el bautismo de infantes no se contempla. Se contempla el bautismo de aquella persona que creyó y decidió bajar a las aguas. Y aunque haya muy buena intención en que los padres decidan por uno de bajarlo a las aguas tempranito, eso no es el modelo bíblico, y ese es el problema. El problema es exactamente eso: no es la buena intención, es que no es el modelo bíblico. Y cuando usted se escapa del modelo bíblico, lo que le está diciendo a Dios es: sí, yo sé que tú dijiste ese, pero yo tengo una manera que creo que también sirve, y esa es la que voy a hacer, esa es la que voy a practicar. No, amados, el modelo que sirve es el de él. No sirve otro. Ese es el que sirve. Ese es el que da fruto. Este podrá estar muy bien intencionado, a lo mejor da fruto aquí en esta tierra, pero no da frutos para la eternidad. Y a nosotros nos interesa dar frutos para la eternidad. Tú tienes tiempo viniendo con nosotros y no te has bautizado, arrepiéntete y bautízate, porque ese es el mandato del Señor. Pastor, no estoy preparado, jamás lo vas a estar. Pastor, tengo esto por aquí que no sé si me lo puedo quitar. Es el Espíritu de Dios que te va a dar fuerza para quitarte. La única manera que te vamos a decir no te bautices es que tú me digas: tengo tal pecado y no me pienso arrepentir, no me voy a apartar de él. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que te bautices, porque solamente te vas a dar ahí un baño. Porque si el bautismo es muero para Cristo y me sumerjo, estoy enterrado, muerto, y después salgo para vivir para Él, no tiene sentido que voy a seguir viviendo en pecado. Una cosa es un pecado ocasional, una debilidad que tengo, que sé que de repente puedo caer, y donde vamos a venir el Espíritu nos va a ayudar, porque por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne a un pecado que se practica recurrentemente, del cual no me quiero apartar y del cual no me quiero soltar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Están los músicos que pasan? Quisiera leerte un par de versículos más antes de terminar. Juan 20, versículo 22. El evangelista nos relata lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Déjame meterte en contexto para que puedas entender. Es el domingo de resurrección. El viernes los habían visto morir en la cruz. Estaban asustados. Recién terminaba la Pascua, había que salir de Jerusalén. Todo el mundo se iba a dar cuenta que eran galileos y lo iban seguramente a asociar con Jesús. Así que estaban allí escondidos, asustados. Y lo peor quizás era que esa mañana, pues algunos vinieron diciendo: se robaron el cuerpo del maestro, no está en la tumba. Y estando en esa condición de angustia, el maestro se apareció en medio de ellos. Gloria a Dios. Lo
¿Vieron? Fue algo glorioso, algo glorioso. Yo pienso en ese momento, voy a simplemente hacer un paréntesis. Yo me imagino el momento cuando lo veamos a él cara a cara, porque va a ser algo similar. Y Juan dice que se gozaron, y para nosotros no será menos. Pienso entonces en el salmista cuando dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor. Y ese día el maestro se puso delante de ellos, y después de decirle: paz a vosotros, y ellos saben que era el maestro sopló sobre ellos. Recibí el Espíritu Santo. El que creyera en mí recibirá mi espíritu. Y él les estaba diciendo con ese soplo: ustedes creen en mí, ustedes creen en mi resurrección, y por eso soplo sobre ustedes para que reciban el espíritu. Segunda vez que el Señor sopla sobre su creación, porque primero lo hizo en el Génesis cuando lo formó del polvo y lo creó allí y sopló en sus narices, y el hombre fue una viviente. Y después de su resurrección volvió a soplar sobre su creación. Recibí el Espíritu Santo. A lo mejor vienes por primera vez. El Señor te ha traído para que escucharas este mensaje, porque es un mensaje para la salvación de tu alma. A lo mejor tienes tiempo viniendo con nosotros, y hoy el Señor está marcando tu corazón y diciéndote: ven a mí. ¿Hasta cuándo? Quiero que recibas mi espíritu, porque solo los que reciben el espíritu son míos, dice el Señor. Así que hay una invitación. Yo le pido a la iglesia que se ponga de pie. También voy a invitar a los que quieren entregar su vida que vengan acá. Pero quiero hablarte también a ti, iglesia. Quiero hablarte a aquellos que tenemos tiempo en el Señor, que tenemos tiempo caminando en el Señor, y que en ese caminar nos hemos conseguido con lucha, nos hemos conseguido con pruebas, nos hemos conseguido con enfermedades, con contradicciones. Y Pablo le decía a los hermanos de Tesalónica que probablemente estaban pasando esas cosas que todos pasamos, que todos experimentamos, y les decía: no apaguen al Espíritu. Amados, no apaguemos el Espíritu. Si tienes 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años en el Señor, no apaguemos el Espíritu. Porque el Espíritu es lo que nos da vida. El Espíritu es lo que nos da fuerza. Él sabe lo mucho que nos cansamos cuando andamos en este desierto, pero Él está presto para enviar su ángel que nos fortalezca. Y la orden es para nosotros los cristianos de tiempo: no apaguemos el Espíritu, porque es por el Espíritu y nada más. Sin el Espíritu no hay nada, mis amados. Sin el Espíritu perdemos todo. Tendremos mucho conocimiento, mucha sabiduría, habremos andado mucho, tendremos mucha experiencia, pero si el Espíritu se apagó o se está apagando, no tenemos nada. Así que la orden para nosotros, iglesia, que ya estamos caminando, que ya estamos peregrinando: no apaguemos el Espíritu. Así que yo quisiera invitar en esta tarde ya, si hay alguna persona en medio de nosotros que quiere rendir su vida a Cristo, que venga acá al frente. Dios te bendiga.